¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Vivienda en Verde, donde hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es las fibras, que han llamado tanta la atención por ver qué es ese mecanismo que ha permitido captar dinero para el sector inmobiliario y que ha permitido que se estén haciendo experimentos muy interesantes de que hay una oferta en algunos segmentos como oficinas, como parques industriales, como centros comerciales, la verdad, inusitada. Gran dinamismo y con temas de proyectos de gran atractivo, gran atractivo como inversión, muy buena arquitectura, muy buenas propuestas urbanas. Y para hablar del tema, invitamos a la que desde mi punto de vista es la mejor fibra que opera en el país, que es Fibra Danos, con mi querido amigo Jorge Gamboa de Buen. ¿Cómo estás, Horacio? Elías Mizrahi, que es el director de Relación con Inversionistas. Y desde esa posición, Elías, y no sé con quién empezar, porque hablar con el de la lana es muy atractivo y con el que dirige el modelo de negocio pues es muy atractivo. Entonces, déjame hablar con el de la lana. Ok, perfecto. A ver, señor, primero platícanos para que la gente entienda un poquito qué es esto de las fibras. Horacio, las fibras son un fideicomiso, son un vehículo que se estructuraron hace 3 años. El primer vehículo fibra nació hace 3 años, donde básicamente se le permite a cualquier persona, desde montos de inversión, básicamente desde una acción, poder invertir en el mercado inmobiliario mexicano a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, esto ha facilitado mucho el desarrollo y la inversión en bienes inmuebles, dado que le ha dado mucha liquidez. Ha bajado las entradas de efectivo. Anteriormente, para una persona poder entrar a invertir en un desarrollo tenía que invertir grandes cantidades, y hoy desde 1,000 pesos ya se puede invertir en un edificio o en un desarrollo, y obviamente esto ha fomentado mucho el desarrollo inmobiliario en México. Básicamente estamos hablando de un vehículo muy reciente. Me parece que hay 9 fibras operando. Sí. 9 fibras operando. Y en principio lo que hacen es jalan mucha lana del mercado de valores. Con ese dinero compran inmuebles y el negocio es la rentabilidad, las rentas. Las rentas sí es lo que se reparte a los inversionistas. Desde ese escenario, me parece que el tema fundamental para las fibras, si no en este momento, que es un fenómeno muy reciente, pero en el futuro, va a ser la calidad del portafolios. Entendiendo que en este caso estamos hablando de la calidad de los activos inmobiliarios que son propiedad de la fibra, que es lo que es renta y es lo que a fin de cuentas va a ser el atractivo para el inversionista, ¿no? Ver quién tiene una mejor propiedad, porque me va a garantizar más segura la ocupación y me va a garantizar pues, mejores valores de renta. Y en ese caso, pues es por lo que Fibra Danos es muy interesante, porque nace a partir de un portafolio impresionante, Jorge. Sí, así es. Sí, Fibra Danos nació con el portafolio que creó Grupo Danos a lo largo de un poco más de 30 años. Originalmente eran 11 inmuebles, solo 11 inmuebles, y aún así nacimos con un valor de capitalización de la mitad de la más grande, que tenía en esa época 300 inmuebles. O sea, con solo 11 inmuebles valíamos la mitad de la que tenía 300. Que no es que sea mejor o peor estrategia, simplemente es una estrategia diferente. Estos inmuebles que muchos de tu público conoce muy bien, son íconos que están situados en la Ciudad de México: Reforma 22, Parque Lindavista, Parque Tezontle, Parque Delta, Parque Duraznos, Parque Alameda, y luego le incorporamos 2 edificios que en esa época estaban en proceso, que uno es el Toreo, que es un centro comercial, y dentro de un desarrollo de esos mixtos, el componente comercial lo abrimos en noviembre con gran éxito, donde alguna vez estuvo el Toreo de 4 Caminos. Y el otro es Torre Virreyes, la torre esta que hicimos con Teodoro González de León, ahí donde estaba el Superservicio Lomas, que ya está terminada, junto al Bosque de Chapultepec, y que el mercado la colocó como el mejor edificio de oficinas del país. Y digo que la colocó el mercado porque está dispuesto a pagar las rentas más caras actuales por un metro cuadrado de oficinas en todo México. Ahora, en este contexto de esto que está haciendo Danos, tener ese tan buen portafolio de inmuebles, el modelo, ¿por qué salir con una fibra? Bueno, esa es una pregunta que a lo largo de estos 18 meses que llevamos en el mercado nos ha hecho mucha gente, y tiene que ver con muchas cosas. Una era institucionalizarnos, acceder a este nuevo vehículo que comentaba Elías, que permite atraer capitales de manera sólida, cómoda, buenas tasas, etc. Crecer. Pensamos que tenemos una compañía lo suficientemente madura como para no desperdiciar su potencial de crecimiento en los próximos años, por el equipo que ya habíamos formado, por la visión que se tenía. Y también te permite como resolver temas con tus socios, en lugar de que tengas todo mezclado, ¿no? En un edificio son socios 3, y en otro son 5, y en otro 7. Aquí lo que se hace es que finalmente evalúas todos los assets inmobiliarios en este caso,
creas las acciones a través del fideicomiso que decía Elías y luego a cada quien le repartes lo que le tocaba de su inversión y con eso pueden heredar, pueden vender, pueden usarlo para crear un préstamo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve un instrumento mucho más institucional, mucho más moderno, mucho más flexible y así nos ha funcionado. Sí, claro. Porque tienes muchos socios, miles de socios, tienes que reportar. Muchos de estos socios son extranjeros, fundamentalmente capitales de Estados Unidos, de algunos de Europa y algunos de América Latina, a los cuales además no solo les tienes que explicar tu fibra, sino les tienes que explicar tu ciudad y tu país. Es importante porque a la hora que tienes que convencer a alguien de que confíe en ti para captar una cantidad muy importante de dinero, con ese dinero se compran inmuebles, pues el inversionista tiene que estar consciente de que tú eres un especialista, que vas a escoger un muy buen inmueble, que estás seguro de que de la elección que hiciste de decir, bueno, aquí va a ser un proyecto de usos mixtos con este componente de oficinas, con este componente de centro comercial, con este componente de vivienda y hacer una apuesta por un proyecto, si el proyecto ya existe, que sea un proyecto de primerísima calidad el que vas a comprar. Y si lo vas a desarrollar, pues el reto todavía es mayor, ¿no? Porque te tienen que confiar como si fueran como a la antigua del sector inmobiliario, casi que en planos. Entonces, vamos a un corte comercial y de regreso nos platicas cuál es el desarrollo económico de esto, cuánto dinero se ha captado, qué pasa con las 9 fibras. Vamos a un corte y seguimos platicando de fibras. Muy interesante. Estamos platicando con Elías Mizrahi, con Jorge Gamboa de Buen, de lo que es Fibra Danos y de lo que es este fenómeno de las fibras, ¿no? De lo que ha venido a revolucionar, a meterle muchísimo dinero al sector inmobiliario. Por eso vemos la Ciudad de México pues, con un boom inmobiliario impresionante. Vemos torres muy grandes, vemos centros comerciales muy grandes, complejos de usos mixtos muy importantes. Entonces, Elías, ¿cómo podríamos resumir para el público que pudiera ser alguien interesado en los números el desarrollo medido en dinero que han tenido las fibras en estos 3 años? Déjame platicarte un poco antes, inclusive antes de los 3 años. Naturalmente este tipo de vehículos ya existía fuera de México, existía en Estados Unidos. De hecho, las primeras REITs no fueron ni siquiera en Estados Unidos. Y la necesidad de bursatilizar o de crear un mercado inmobiliario ya en el sistema financiero para bienes inmuebles era fundamental. Ahora, nacen las fibras, nace con Fibra 1, la primera fibra que nace en el mercado. Nace con 9 inmuebles, si no me equivoco, 10 inmuebles, y hay un crecimiento brutal, ¿no? Al día de hoy, inclusive durante los últimos 3 años, las fibras han sido los vehículos o el asset class que más o de los que más ha recogido capital extranjero en el mercado, en la Bolsa Mexicana de Valores. Y te voy a platicar también un poco de la historia de Danos desde el IPO y hasta la fecha. Nosotros fuimos al IPO y tú comentabas también la importancia de tener calidad y la importancia de una estrategia enfocada al crecimiento. Cuando nosotros fuimos al IPO, ir con inversionistas extranjeros y vender un activo, vender un portafolio con una empresa o un nombre que no conocían, obviamente fue difícil. Pero al final el mercado reconoce la calidad de los activos de Danos y reconoce el momento que hay en México, que es un momento para invertir. Los macros a largo plazo se ven interesantes. Entonces, vamos al mercado. Danos recoge del mercado 5.900 millones de pesos aproximadamente y que se han utilizado para invertir. Ahora, ¿qué tenemos en el portafolio de Danos y cómo es que vamos a crecer? Con esos 5.900 millones de pesos fuimos al roadshow con un portafolio que ya teníamos para desarrollar. Un plan de crecimiento, por así decirlo. Fibra Danos, y tú comentabas que una de las estrategias primordiales de las fibras es crecer vía adquisiciones, y algo que nos ha diferenciado y que ha sido clave en la estrategia de Fibra Danos ha sido crecer a través del desarrollo. Y para muchos inversionistas este ha sido el factor decisivo de por qué invertir en Fibra Danos, tener este exposure a el riesgo de desarrollo y obviamente a los rendimientos del desarrollo con un sponsor como Fibra Danos, con un grupo como Fibra Danos. Ahora, fuimos al mercado. Al día de hoy tenemos en nuestro portafolio 267,000 metros cuadrados rentables. Bueno, con eso salimos. Y los únicos 2 proyectos que teníamos contemplados como desarrollo a la hora del IPO era Torre Virreyes, que como mencionaba Jorge, probablemente el edificio más atractivo de oficinas en el país, y Toreo, que es un complejo de usos mixtos de más de 200,000 metros cuadrados ubicado también en el corazón del área metropolitana.
Y con estos 2 proyectos únicamente fuimos al IPO. Este crecimiento que teníamos contemplado a la hora del IPO era de 50% a lo que teníamos con el portafolio en operación. Ahora, desde que nos convertimos en fibra hemos logrado añadir 3 nuevos proyectos al portafolio. Uno de ellos es las antenas, es un proyecto, al día de hoy son unos predios que ya adquirió la fibra para desarrollar un proyecto en el suroriente de la Ciudad de México. Un proyecto también, otro proyecto que tenemos es Vía Vallejo, que es un proyecto que ya la fibra adquirió en el norte de la Ciudad de México, del Distrito Federal, en la delegación Azcapotzalco. Y tenemos también contemplado la compra de unos predios en Puebla para el desarrollo también de un centro comercial. Ahora, este nuevo crecimiento que se le ha añadido al vehículo hará que crezcamos durante los próximos 3 años a una tasa compuesta del 27% anual. Y como Jorge lo mencionaba, tenemos mucho trabajo y estamos muy orgullosos de eso porque creemos que no muchas empresas pueden decir que tienen ese crecimiento planeado, ¿no? Y es un reto para nosotros, pero sabemos que van a ser inversiones muy importantes. Es que a fin de cuentas es como cualquier industria que vemos que en el caso de las fibras, pues hay quienes son especialistas en parques industriales, en oficinas, en centros comerciales. Vemos que hay un fideicomiso que no es exactamente un fibra, pero que está comprando hipotecas. Casi todos los fibras, su vocación es juntar lana y con esa comprar inmuebles, que por eso vemos que de repente alguna empresa que tiene 100 inmuebles, porque no hay grandes inversiones, no hay grandes proyectos que estén a la venta. En el caso de Danos, creo que el gran diferenciador, tú lo decías, es desarrollar, porque primero tenemos a la vista la seguridad que dan 9 inmuebles que son íconos de las ciudades donde están. 2 nuevos proyectos que son también bastante representativos, Torre Virrey, sin duda un nuevo ícono de la Ciudad de México, y pues eso como que da mucha confianza como para apostarle a un vehículo financiero que se va a servir para comprar activos de una desarrolladora que ha sido muy exitosa. Y ahora platícanos un poco en ese contexto de Danos. ¿Por qué Danos ha sido tan exitoso? Bueno, creo que hay varias variables que pueden explicar eso. La primera es que es una empresa que nació dedicada solo al desarrollo inmobiliario. No es una constructora, porque muchos privilegian la parte de la construcción sobre el desarrollo y quieren ganar de este lado y de otro lado. Siempre, a partir de la visión de su fundador, de Daniel, se concentró en hacer proyectos diferentes, arriesgados, ¿no? El primer campus de oficinas en la Ciudad de México, que está allá en el sur de la ciudad, enfrente de Cuicuilco, edificios en esta parte de las lomas baja, cuando nadie había visto este mercado en esta zona, y con un crecimiento muy, muy sólido, con poco crédito, creciendo de uno en uno al principio, primero muy apalancado por la venta de vivienda, y después cuando ya el volumen de rentas que generaban los propios desarrollos fue suficientemente interesante, en ese momento se fue creando un nuevo perfil de desarrollo y con proyectos cada vez más grandes. Cuando empezamos, por ejemplo, Parque Delta hace como 12 o 13 años, lo veíamos como una cosa inmensa que no sabíamos si finalmente íbamos a poder manejar, ¿no? Y ahora, pues, digamos, no es que esté chiquito, pero tenemos 4 o 5 desarrollos mucho más grandes en operación, ¿no? Me parece que vayamos un corte, ¿te parece que vayamos un corte comercial y de regreso seguimos platicando de lo que es Danos y seguimos platicando para ver qué viene para Danos y qué viene para Fibra Danos? Que en verdad vean con mucha atención lo que estamos analizando aquí, porque es buena parte de lo que va a pasar en el futuro de nuestras ciudades y lo que va a pasar con el sector inmobiliario en este país. Estamos de vuelta con ustedes. Seguimos platicando de Fibra Danos y de todo este fenómeno de las fibras. Y bueno, quedamos con que entendiendo de que es un negocio donde se invierte dinero y el lugar donde está el destino de inversión, el instrumento de inversión, lo que va a hacer con el dinero que se junta de todos los inversionistas en el mercado de valores, va a agarrar esa lana y se la va a dar un fibra para que esa fibra o compre activos, que es lo que hacen todas las fibras, o en el caso de Danos, tenga dinero para desarrollar proyectos inmobiliarios. Entonces, ¿dónde está el secreto? En el saber leer muy bien el mercado, ¿dónde está el tema para seguir creciendo con éxito? Sí, nosotros cuando hicimos nuestra colocación teníamos que diferenciarnos de otras fibras, porque el mercado veía venir otra más y decía, ¿y por qué tengo que invertir contigo y no con todas las demás? ¿No? Claro. Que además lo están haciendo bien, porque salimos en un entorno súper competido, ¿no? Entonces,
decidimos ser fieles a la tradición de Danos, que era hacer pocas cosas, hacerlas nosotros, no comprarlas, y muy bien hechas. O sea, nosotros preferimos dejar pasar un terreno si no lo vemos así, como que está en un lugar muy sólido, muy bien localizado, con buena infraestructura, y no hacer más metros cuadrados, sino hacer los metros cuadrados que vayan a funcionar, que se puedan rentar, que mantengan su valor de renta, que estén llenos al 98, 99% todo el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, con esa misma filosofía vendimos la fibra. Dijimos, Fibra Danos va a ser fundamentalmente una fibra de desarrollo. No quiere decir que no pueda comprar un inmueble si es una buena oportunidad, está en el precio correcto y sobre todo si es compatible con el resto del portafolio. O sea, no vamos a distorsionar el portafolio, que es de inmuebles que finalmente decidimos llamar Premier por sus características, no lo vamos a distorsionar con más metros cuadrados de otras características, ¿no? Y la otra cosa es que aunque el riesgo pudiera sonar mayor en el desarrollo que en la compra, porque en la compra ya sabes que ya lo ves, ya está terminado, ya está rentado. En cambio en el desarrollo pues tienes que confiar en que el desarrollador, en este caso nosotros, va a llevar a buen puerto el desarrollo, va a poder conseguir las licencias, va a poder sobrepasar los problemas políticos, va a poder construir a tiempo, en costo y en calidad, va a poder rentar y va a poder operar. O sea, tiene que apostarle al desarrollador. Gana más el que se mete un desarrollo que el que compra un desarrollo ya hecho, ¿no? Igual que un departamento. O sea, si lo compras en preventa, pues siempre ganas más o te sale más barato que si lo compras terminado, con mayor riesgo el primero. ¿Cómo compensamos el tema del riesgo? Diciéndoles, bueno, ahí está nuestro récord. O sea, llevamos 37 años haciendo las cosas y nunca nos ha fallado un proyecto. O sea, proyectos muy complejos que ahí están, que son muy exitosos, nos los hemos propuesto hacer y en contra de muchísimas dificultades los hemos podido sacar adelante. Y el mercado nos creyó. Tan nos creyó es que hicimos nuestra colocación muy bien, que seguimos teniendo parte de ese capital para la expansión que detallaba Elías y que nuestra acción fue la que más subió en el primer año de operación de la fibra. Ahora, ¿qué viene para Fibra Danos? ¿Qué viene con este escenario en el entorno? Porque aquí con una cosa de estas, por un lado, es la parte financiera de entender que viene en el mercado de valores, pero entendiendo las implicaciones que para el sector inmobiliario tiene la parte gubernamental, gubernamental traducida en política pública que esté en favor del desarrollo, que apueste por... No es el caso de ustedes no hacen vivienda, no la vivienda que se apoya masivamente, pero ¿cómo sienten que venga el mercado inmobiliario y cómo sientes que eso se traduzca en el apetito del inversionista y en el desempeño de las fibras? Pues mira, creo que todavía hay mucho espacio para donde crecer en términos de oferta comercial y sobre todo ahorita más oferta comercial que de oficinas, que es también en parte porque los desarrollos que tenemos planeados de aquí a los próximos 3 años están más enfocados en el sector comercial que de oficinas. Y definitivamente creo que en el largo plazo existen, los macros de México todavía son muy interesantes. Tenemos una inflación controlada, las reservas del banco han crecido, por lo menos tenemos expectativas de crecimiento a mediano y largo plazo que se ven interesantes, y los inversionistas todavía ven México como esa cereza para ir a invertir, todavía se ve México muy atractivo, a comparación de Latinoamérica y a comparación de otros mercados emergentes. Entonces, si nosotros logramos traducir todo ese apetito macro y además podemos capitalizar en las oportunidades y en los terrenos que ya tenemos, podemos crear oportunidades de inversión muy interesantes. Ahora, Jorge mencionaba, y creo que es algo muy importante que ha sucedido también en el mercado de las fibras, qué tan rápido o con qué tanta prisa queremos crecer. Parte de la filosofía de Danos, que es fundamental para la estrategia, es nunca hemos sido los más grandes, quizá nunca seamos la fibra más grande en términos de inmuebles, siempre nada más queremos ser los mejores, y para crecer queremos crecer con valor. Lo importante no es crecerle los metros cuadrados, sino incrementar el valor a los accionistas, que son al final los inversionistas, ¿no? Y pues al final, si nosotros logramos seleccionar estos desarrollos o estos proyectos que creemos que van a ser los mejores proyectos, los logramos desarrollar con calidad, en presupuesto, operarlos, rentarlos, podemos regresar al inversionista retornos muy importantes, minimizando el riesgo ya con la expertise que tenemos, que al final hacen a México y al sector inmobiliario muy atractivo. Muy atractivo. Ahora, futuro, ¿dónde va a estar operando Danos? ¿Sigue concentrado en sus plazas? ¿Está pensando ya en nuevas plazas? ¿Qué viene?
Bueno, dijimos que fundamentalmente íbamos a estar trabajando en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, porque es el lugar que conocemos y es el lugar que, aunque los terrenos son más caros, más difícil la gestión, más complicado el tema político, pero con todo y todo es el que tiene la demografía más potente del país, el mejor ingreso per cápita, patrones de consumo distintos a los del resto del país. Entonces, fundamentalmente vamos a seguir creciendo en la Ciudad de México. Como decía Elías, el siguiente proyecto está en el suroriente, en la zona de Iztapalapa, muy cerquita de Xochimilco, y vamos a hacer ahí un centro comercial y de entretenimiento grande, que además va a tener una cosa que los pocos que la han oído les ha gustado mucho, que va a tener un parque de diversiones en la azotea, un parque de diversiones de veras, con montaña rusa, con rueda de la fortuna, con juegos bien operados, modernos, bonitos y todo, en un área del Distrito Federal que tiene muy poca oferta de todo. Tiene mucha gente, casi 2 millones de habitantes, pero tiene muy poca oferta comercial, cero oferta de entretenimiento, de calidad, etcétera, ¿no? Entonces es uno. También dijimos que si en ciudades que tienen una demografía potente hubiera oportunidades, también lo haríamos allá. Por eso estamos yendo a Puebla. Pero estamos yendo a Puebla no del lado de Angelópolis, que va muy bien y que ya tiene una oferta muy interesante, sino del lado de la carretera, más del lado del corredor automotriz que se ha estado consolidando de manera magnífica en los últimos años, ¿no? Volkswagen lleva ahí muchos años, pero ahora viene Audi, vienen todos los fabricantes de autoparts y todo. Entonces ahí vemos, en la mejor tradición de Danos, una oportunidad que otros no han visto. Entonces queremos ser un centro comercial importante en esa zona y vamos a seguir explorando oportunidades en Monterrey, en Querétaro, en ciudades potentes de nuestro país. Bien. Jorge, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Elías, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Y bueno, amigos, esto es lo que nos ofrece como una oferta de valor en tema de inversión y en tema de desarrollo del país, Fibra Danos y Danos. Gracias. Esto fue Vivienda en Verde.